eh, el día de hoy, ¿sí? Y vamos a continuar con la temática de transformadores. La semana pasada vimos un poco de los conceptos básicos, las partes estructurales de los transformadores, los tipos, y también vimos un video de cómo funciona el transformador. Antes de iniciar, ¿quién me indica, bueno, brevemente lo que vimos la semana pasada? ¿Quién me ayuda? Explicándome brevemente lo que vimos la semana pasada. Yo comienzo a preguntar. Vamos con Marjorie, Dígame, profesor. explíqueme lo que vimos la semana pasada. Sobre los transformadores, profesor. Vimos sobre los transformadores Ya. que ¿Qué? permiten transportar energía eléctrica a grande distancia. Y también vimos algunas operaciones. También dijo No, que hoy día íbamos a ver algunas operaciones ya, sobre los transformadores, profesor. gracias Marjorie. ¿Qué más vimos? ¿A quién le pregunto? Víctor Obando. ¿Qué más vimos? ¿Dónde está Víctor aquí? Cuéntale, profe. Sí, aquí estoy, presente, profe. Ya lo escucho. ¿Qué Ya vimos? pudimos que los transformadores son complementos que los vemos en todas partes, en electrodomésticos, porque son los donde entra él, porque hace la función de transformar la energía, ya sea en, ¿cómo es que era? En vatio creo que era, ¿Qué o transforma? ¿Qué kilovatios, magnitud transforma? transforma. A ver, o sea, voltios, Ya, voltaje, ¿qué más? voltaje, la otra era, ay, ¿cuál era la otra? No me acuerdo la otra. Voltios, amperios, Ya, transforma amperios. ¿Sí? Ya, entonces, breve explicación de lo que vimos. Transformadora, máquina estática encargada de convertir los niveles de tensión, voltaje y también la intensidad. Existen dos tipos básicos, el acorazado y el columna. El acorazado, el de vanada primario y secundario, está envuelto centralmente en el núcleo. Y columna, los de vanado están justamente a los costados del núcleo, ¿no? Eh, el caso del núcleo, que es la parte donde se genera el flujo magnético, está hecho material de silicio, ¿sí? También le indicaba que el núcleo está conformado por chapas metálicas de silicio que están juntas entre sí. Y ese espacio debe ser el menor posible para evitar fuga del campo magnético y evitar pérdida. También le indicaba que existe un transformador conocido como ideal, que solamente queda en teoría, que es el encargado
que es el encargado, bueno, la transformador ideal es aquel que no existe pérdida, ¿no? Pero solamente queda en la parte de teoría. Todo transformador, toda máquina genera pérdida, sea la cual sea. En este caso existen dos tipos de pérdida, ¿sí? Transformadores, pérdida por Foucault y por estéresis, ¿sí? En este caso por generación de campo magnético y por sobrecalentamiento de los devanados. Y también le indica cuando están, en el caso de los transformadores acorazados, las bobinas primaria y secundaria están envueltas una encima del otro, de forma general en el mismo sentido, y están las dos aisladas dieléctricamente por un papel aislante. También hablamos de las partes, hablamos del sistema de enfriamiento, que es un aceite que permite enfriar justamente los devanados para que no se calienten y no generen pérdidas. La carcasa, también la parte de los bushings, los terminales donde va conexionado, existe un devanado, existe un bushing para alta tensión y para baja tensión. Si queremos aumentar o disminuir el voltaje. Entonces, eso es brevemente lo que vimos. Y hoy vamos a ver una ley que se conoce como ley de los transformadores, ¿sí? Y es justamente lo que está en la imagen. Aquí en la imagen tenemos un transformador, sus dos devanados. Este de aquí es el devanado primario y el de acá es el devanado secundario, ¿no? Existen transformadores que solamente tienen un devanado y se conoce como autotransformadores, que el mismo devanado funciona como entrada y salida. En este caso no es autotransformador porque los devanados están separados. Entonces, en los transformadores, el devanado primario, ¿sí? Todas las magnitudes que conlleven el devanado primario tienen la letra P, como dice aquí, P sub P, I sub P, N sub P y E sub P. En el caso del devanado secundario, todos los que tienen la letra subíndice S, B sub S, I sub S, N sub S y E sub S. ¿Qué significa esto? El BP o B sub P indica el voltaje primario, que en este caso viene a ser el voltaje de la fuente de alimentación. Este símbolo que está aquí es la fuente de alimentación o el voltaje que le inyecto a mi, eh, a mi transformador, voltaje primario. I sub P es la intensidad primaria, la que se produce cuando yo inyecto el voltaje primario. E sub P es la circulación del flujo magnético, en este caso esta flecha que está aquí. Cuando yo le inyecto un voltaje a un transformador, producto de la composición de los devanados del núcleo, se genera un campo magnético que circula en cada uno de los devanados. Y NP es el número de espiras que tiene el transformador, ¿sí? Esta forma de ondas, ¿sí? Son el número de espiras que tienen los devanados, la cantidad de vueltas que tiene cada uno de los devanados, ¿no? Tanto en el primario y en el secundario. Para el caso del secundario es lo mismo. El B sub S es el voltaje que genero, el que va a alimentar la carga. El I sub S es la intensidad que se genera, ¿sí? Intensidad secundaria. NS es la cantidad de espiras o vueltas que tiene el devanado secundario, ¿sí? Si esta forma de espiras, es la espira o número de vueltas. Y el S sub S es el flujo magnético que se genera producto del campo que se forma al inyectar el voltaje en el secundario, ¿no? Y estas líneas que están aquí es justamente el campo magnético. Entonces, esos son los componentes de mi diagrama del transformador. Si se dan cuenta en la imagen, en esta imagen que tengo aquí, estos devanados primario y secundario son diferentes, ¿sí? ¿Por qué esa imagen los devanados son diferentes? ¿Quién me dice qué tiene diferente esos dos devanados? El número de espiras, profesor. El número de espiras.
¿Cuál tiene más espiras? El primero. El primario. El primario, ¿no? Primero no, primario. El primario tiene más espiras que el secundario. Y se ha demostrado y se dice que a mayor número de espiras, mayor voltaje tiene los devanados, ¿no? Son directamente proporcional. Cuando yo aumento la cantidad de espiras o número de vueltas, aumenta el voltaje. Cuando yo disminuyo la cantidad de vueltas espiras en un devanado, disminuye el voltaje. Entonces, en base a lo que le acabo de decir, ¿cuál tiene mayor voltaje? ¿El primario o secundario? Secundario. ¿Por qué El secundario? secundario. ¿Por qué secundario? Por la menor cantidad de espiras, profesor. Pero acabo de decir, a mayor número de espiras, mayor voltaje. ¿Cuál tiene mayor voltaje? ¿Primero o secundario? Primaria. El El primario. primario. El primario porque tiene más vueltas, ¿sí? Entonces, en este transformador, por el diagrama, se tiene en el primario un voltaje mayor y en el secundario tiene un voltaje menor, ¿sí? A mayor número de espiras, mayor voltaje. A menor número de espiras, menor voltaje. Entonces, yo, aunque no sé los voltajes, yo sé que diagramalmente el voltaje secundario es menor que el primario. Entonces, esa es la primera consideración. Ahora, la segunda consideración, se dice y se demuestra que el voltaje y la intensidad en un devanado son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir inversamente proporcionales? Que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Es decir, si tengo un voltaje alto en el primario, tengo una intensidad menor en el primario. Si tengo un voltaje bajo en el secundario, tengo una intensidad mayor en el secundario. ¿Sí? Por eso, cuando vimos la parte de las diapositivas que expliqué la semana pasada, decía que se eleva el voltaje por cuestiones económicas. Porque cuando yo elevo el voltaje, la intensidad va a disminuir y cuando disminuye la intensidad, el calibre conductor es menor. Por eso, nuevamente viendo diagramalmente, ¿sí? Como este voltaje es mayor, ¿sí? Esta intensidad es menor. Como este voltaje es menor, esta intensidad es mayor. Son inversamente proporcionales en cada uno de los devanados. Entonces, de los dos devanados que están hechos de cobre, ¿cuál tiene menor calibre? ¿El primario o secundario? El devanado primario. ¿Por qué el devanado primario? Porque tiene mayor ¿Cómo, número profe? Repita la pregunta. En base a lo que acabo de decir, ¿cuál de los dos devanados, ese de las dos bobinas, tiene un calibre menor, una sección menor? ¿El primario o secundario? El secundario. ¿Por qué secundario? Porque es la parte que tiene, o sea, tiene menor, pues, profe, intensidad que el primario. Voy a hacer el análisis de nuevo de los voltajes de intensidades. Primero veo el devanado, ¿no? Este tiene más vueltas, por lo cual este voltaje P sub P es mayor. Este tiene menos vueltas, por lo cual este voltaje S es menor. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora yo le decía que los voltajes y las intensidades son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando uno disminuye, el otro aumenta. Es decir, en este caso, como tengo un voltaje mayor, la intensidad es menor en el primario. En el secundario, como tengo un voltaje menor, la intensidad es mayor. Y le decía que vimos diapositivas, y está comprobado en todos los transformadores, que se utiliza esta máquina para disminuir el coste económico, porque la intensidad es directamente proporcional al calibre del conductor. Es decir, que cuando aumenta la intensidad, el calibre es mayor. Cuando disminuye la intensidad, el calibre es menor. Ahora pregunto de nuevo, en base a lo expuesto, ¿cuál de los dos devanados tiene mayor calibre? Primario y secundario, ¿por qué?
¿Por qué? Profe, es el primario. ¿Qué primario? Eso significa que tiene menor intensidad. Exacto, el primario. El primario tiene menor intensidad, por lo cual el calibre es menos grueso. El secundario tiene mayor intensidad, por lo cual el calibre es más grueso, o es de mayor sección o calibre. ¿Ya? Ahora, pregunta hasta ahí de lo que vamos a hablar. ¿De preguntas? Vamos a la ley de transformador. Ley de transformador o fórmula de transformador es la fórmula básica de los transformadores. ¿Sí? Esta que está aquí abajo es la fórmula básica de los transformadores, que toma en consideración tres variables o tres magnitudes: voltaje, intensidad y número de espiras, ¿no? Los voltajes con la letra B, intensidad con la letra I y número de espiras con la letra E. B sub P, voltaje primario; B sub S, voltaje secundario; I sub S, intensidad secundaria; I sub P, intensidad primaria; NP, número de espiras o vuelta primaria; y NS, número de vueltas o espiras en el secundario. Ahora, en esta fórmula podemos ver lo que le acabo de indicar, ¿sí? Por ejemplo, de esta fórmula general salen varias fórmulas. La primera fórmula es tomando en cuenta solamente los voltajes y la intensidad, y los números de espiras, ¿no? Es como que tapara lo del medio, ¿no? Voy a colocar la fórmula solamente ubicando los extremos sin tomar en cuenta lo del medio. Y queda la fórmula que B sub P sobre B sub S es igual a NP sobre NS. ¿Ya? Esa es la primera fórmula. Cuando ambos magnitudes se encuentran en el mismo espacio, es decir, están en el mismo numerador o están en el mismo denominador, quiere decir que son directamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro también va a aumentar. Por eso, si se dan cuenta, BP y NP están en el numerador y BS y NS están en el denominador. Ambos casos son directamente proporcionales. Por eso, cuando aumenta el voltaje en el primario, cuando aumenta el número de espiras en el primario, aumenta el voltaje en el primario. Cuando aumenta el número de espiras en el secundario, aumenta el voltaje en el secundario. Se está comprobando lo que se ve diagramalmente. Aumenta espiras, aumenta voltaje. Disminuye espiras, disminuye voltaje. Esa es la primera fórmula. La segunda fórmula, ¿sí? Aquí. Eliminar esta parte. ¿Sí? Tomamos en cuenta las fracciones de los costados, de las esquinas, ¿no? Ahora vamos a tomar en cuenta la primera y segunda fracción. ¿Sí? Esta parte de aquí. ¿Sí? Tomando en cuenta los voltajes y las intensidades. Y queda de la siguiente forma. B sub P sobre S es igual a IS sobre IP. ¿Sí? BP sobre BS es igual a IS sobre IP. Analicemos esa fórmula. ¿Qué pasa con los voltajes y las intensidades ahí? ¿Qué pueden ver de la fórmula? En base a lo que les expliqué antes, que si los dos están en el mismo numerador, aumentan ambos. Si ambos están en el mismo denominador, aumentan ambos.
¿Cuál es la diferencia acá? Que es inversamente proporcional, creo. Son inversamente proporcionales. Que Cuando uno si uno aumenta, aumenta, el otro el otro disminuye. disminuye. ¿Sí? Si se dan cuenta, están cruzados, ¿no? BP está cruzado con IP y BS está cruzado con BP está cruzado con IS, ¿no? Cuando aumenta el voltaje, disminuye la intensidad. Cuando disminuye el voltaje, aumenta la intensidad, ¿sí? Es decir, cuando tengo un voltaje alto en el primario, tengo una intensidad menor. Cuando tengo un voltaje bajo en el primario, tengo una intensidad mayor, ¿sí? Están cruzados, ¿no? Esta aquí es la segunda fórmula, tomando en cuenta los voltajes y la intensidad. Primera, segunda, y falta una fórmula más. ¿Cuál me falta comparar de la fórmula general? Intensidad con el número, pues con el número. Y intensidad con el número de espiras, ¿sí? Y la fórmula queda IS sobre IP es igual a NP sobre NS. ¿Sí? Y ese, ¿qué podemos celebrar ahí? Que es lo mismo que la otra, que es inversamente Igual, proporcional. inversa, pues, profe. Son inversamente proporcionales. Entonces, si se dan cuenta, en las fórmulas, solamente el caso de los voltajes y el número de espiras son directamente proporcionales. ¿Sí? Y eso es tomar en consideración, ¿no? Si yo quisiera generar mayor voltaje, yo lo que tengo que hacer es con el mismo calibre, ¿no? Aumentar el número de vueltas. Si yo quiero disminuir el voltaje, yo le quito la cantidad de vueltas. ¿Sí? Esperemos que la próxima semana estemos presencialmente, vamos a hacer el cálculo de los calibres, ¿no? Y también vamos a utilizar lo que es esta fórmula de aquí, ¿no? De la fórmula general, me salen 3 fórmulas adicionales. Y muchas veces en el cálculo, voy a suponer que solamente tengo aquí, tengo estos datos. Tengo solamente, tengo voltaje, tengo número de espira en el primario y tengo el voltaje en el secundario. Pero no tengo este de aquí, número de espira en el secundario. ¿Lo puedo hallar sí o no? Sí, pues, haciendo un despeje en la fórmula, ¿no? ¿Con qué fórmula? ¿Con cuál hallaría? Si supuestamente tengo esos datos. Con la primera sería. Con la primera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero hallar NS, lo que haría como ese compañero un despeje de fórmula, que haría NS es igual a NP por BS sobre EP. ¿Sí? ¿Sí? No es una fórmula más, solamente es el despeje de la primera fórmula. Entonces, solamente con 3 datos voy a ir al siguiente. Y así voy a suponer otro caso. ¿Sí? Voy a suponer que tengo intensidad en el primario, ¿sí? Intensidad en el secundario y voltaje en el secundario. ¿Será que puedo hallar el voltaje en el primario? Claro, pues, profe. ¿Con qué fórmula? Con la segunda. ¿Cuál es la fórmula? A ver, ¿qué dice la fórmula segunda? Ahí sería BP es igual a IS por BS sobre A ver cómo quería, a IP. ver cómo quería. BP es igual. BP es igual a IS por BS sobre IP. Exacto. Solamente el BS lo paso del denominador al otro lado como numerador, ¿no? ¿Sí?
Y así puedes despejar. Profe, disculpe una pregunta. Dígame, Núñez. En el ejercicio anterior, usted puso NS es igual a NP por BS dividido para BP. Ah, ¿No disculpe, sería es, al revés? a ver, NS, sí, porque Va este al sube. revés, diga. Si este de aquí sube, ¿sí? Este NP pasa acá, ese BS pasa acá, y el BP va. Sí, está bien. Y ahí simplifico voltaje con voltaje y me queda el número de espiras. En el caso de voltaje, ya sabemos que la unidad de medida es el voltio, de intensidad, la unidad de medida es el amperios, y NP, el número de espiras, no tiene medición, no tiene unidad de medida, es O sea que va seco, adimensional. así como 2, 3. Exacto. 20 vueltas. Si hay que colocarle, colóquele vueltas, ¿no? ¿Sí? Pero en sí no tiene unidad de medida, ¿no? Es adimensional. Cuando usted le diga una magnitud es adimensional, es que no tiene medida. En este caso, podemos considerar como vueltas, ¿sí? 20 vueltas, 50 vueltas, aunque esas vueltas no es una unidad de medición en sí, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Sí? El día de mañana y el día... A ver. Bueno, todos estos días vamos a practicar ejercicios con esto de aquí, ¿no? ¿Sí? Y dependiendo de la disposición de las autoridades, si vamos presencial, hacemos cálculos, ¿no? ¿Sí? Porque en sí, eso es lo que yo quería hacer este parcial, ¿no? ¿Sí? Con un transformador, desarmarlo, y bueno, más adelante hay más fórmulas de flujo magnético, densidad magnética, y yo le digo, por ejemplo, si el transformador tiene en el secundario un voltaje de 24 voltios, hágame el cálculo del calibre, cámbienle la bobina para que genere 48 voltios. Entonces toca desarmarlo, sacarle el devanado, hacer un cálculo debido para saber el número de vueltas, el calibre y para que pueda obtener la salida. Pero ese es en el caso que esperemos la próxima semana volvamos presencial, ¿no? Porque solamente en sí quedan 3 semanas de clase, ¿no? Esta y 2 semanas más. Esperemos que eso todo se normalice y podamos hacer esta práctica para el segundo parcial. ¿Alguna pregunta? Tenemos 2 minutos de tiempo. No hay preguntas. Bueno, vamos a quedar hasta ahí. Ya le paso la imagen, si la quieren tener. Igual la clase está siendo grabada, ya mismo la subo en unos 15 minutos. Y el día de mañana vamos a continuar con la temática. Entonces, si no hay nada más, ubiquen presente su nombre y nos vemos el día de mañana. Ya pueden desconectarse lo que colocaron presente. Lo presente.